¿Qué tal a todos? Buen día. Seguimos con nuestras clases virtuales de Historia de México para segundo grado. Bueno, con este video seguiremos hablando del periodo de la Nueva España, de la colonia, de esos 300 años que van a pasar desde la caída de Tenochtitlan, que ya mencionamos, hasta la independencia de México. En estos 300 años pasan muchísimas cosas y hay muchos temas intermedios que estar analizando con respecto a México y ver qué características de esta época se siguen tomando hasta la actualidad. A continuación, el tema del día que estaremos hablando en este pequeño video es acerca de las prisiones y misiones que había en toda la Nueva España principalmente. Para hablar de estos temas, tienen que ver con características que estamos viviendo en la actualidad. Algunas similitudes, otras ya no tienen mucho que ver, pero tendrá que verse un poco de esto. Recordemos, México en la actualidad, en el último censo, estamos rodando aproximadamente de 120 millones de mexicanos en todo el país. Para esta época, pese a que el territorio nacional era muchísimo más grande, casi el doble de territorio, el país tenía unos cuantos cientos o miles por todo el país. Es decir, era una población demasiado pequeña en comparación de todo el territorio que estamos hablando. Y bueno, este territorio que estaremos mencionando se centra principalmente en que había también muy pocas ciudades importantes en el país. Es decir, una pequeña Ciudad de México que ya era joven, pero aún así muy pequeñita, no como la conocemos actualmente con todas las avenidas y demás. Es decir, las principales calles del centro histórico que podemos ver en la actualidad, las grandes casas de la gente rica y en la periferia, en las orillas, algunos barrios poco populares, pequeños, el mercado, es decir, muy poco era la Ciudad de México, era como un pequeño gran pueblo en la actualidad, hasta ahí. De ahí estaremos hablando de otras ciudades cercanas o importantes que son viejas relativamente en este país. Una de ellas es Puebla de Los Ángeles, la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla actualmente, donde era la ciudad más importante cercana a la Ciudad de México. ¿Por qué era importante Puebla? Porque era el camino, era el paso de aquí a otra población importante. No era una ciudad, era un pueblo pequeño relativamente, lo que conocemos como Veracruz. Es decir, si ubicamos en nuestro mapa, Veracruz está en la costa del Golfo de México, es decir, Veracruz era la entrada de los barcos de la mercancía que venía de Europa, de España, bajaba por el Golfo de México y llegaba ahí directamente. Por ello Veracruz era importante, pero Veracruz solamente era importante cuando llegaban estos barcos, estas embarcaciones, el comercio y demás, porque realmente era una sociedad con un clima muy complicado. Aún en la actualidad, Veracruz tiene un clima muy difícil en el sentido del calor. Y si habláramos hace 300, 400 años de esto, era todavía mucho más complicado. Es decir, muy poca gente realmente vivía en Veracruz, de gente de rica o de dinero. Principalmente llegaban ahí para recibir la mercancía y trasladarla de ahí a la Ciudad de México. Y la ruta que utilizaba este camino básicamente era por este costado, en este caso que estamos hablando del mapa, de, si habláramos en el mapa de frontalmente viendo ustedes, estaremos hablando de este lado, Veracruz, de ahí avanzaban hacia Puebla, pasaban por el actual Morelos, Cuernavaca como tal, y de aquí comunicaba la Ciudad de México hacia arriba. Es decir, era el camino comercial más importante de este lado del país. Hablando entonces de ciudades importantes, encontramos a la Ciudad de México y a Puebla en la parte central. Fuera de ahí no encontramos otra gran población en esta parte, dando como resultado que Cuernavaca en esta época era una población muy pequeñita, únicamente de paso, realmente era muy mínima y era la más importante de todo Morelos. Ahora sí, si hablamos de otras comunidades, muchas ni siquiera existían o eran pueblos nada más de campesinos o unas cuantas chozas, cabañas, pero nada relevante completamente. Es decir, tanto Cuernavaca como Cuautla eran las ciudades o las zonas un poquito más grandes que llegaba a tener el actual estado de Morelos, pero sin rivalizar nada con lo que es actualmente el país. Continuando con ello, aparte de estas poblaciones, en otras partes del país encontrábamos la que actualmente es Guadalajara, y en la parte norte del país, Monterrey.
y fuera de ahí no había otras grandes ciudades importantes en este país. Es decir, el país estaba centrado y concentrado en pequeños núcleos, en pequeños lugares, como tales para el trabajo, para la vivienda. El problema de esto entonces, ¿qué pasaba en el resto de los caminos? Es decir, había muy pocas carreteras, algo que ya mencionamos en otro momento, en otro video, pero entonces comunicarnos de la Ciudad de México a Cuernavaca tardabas entre 2, 3 días, literalmente, porque todo el camino era a pie o a caballo o en carreta, en carruajes de la gente rica, o caminando inclusive en caravanas. Es decir, muchos comerciantes se llevaban su mercancía y se iban poco a poco trasladando de Cuernavaca a la Ciudad de México. Y se iban a estacionar en los pequeños pueblos que había de camino, pero realmente eran lugares demasiado inseguros. Es decir, ustedes en sus comunidades, en su municipio, ubiquen que hay lugares donde hay más movimiento, es decir, mientras más nos acercamos al centro de un municipio, a la colonia centro de ese municipio, encontramos más movimiento, más recursos, más dinero, más gente, mejores casas, casi siempre. Por lo menos así fue por muchos años. Y esto da como resultado lo siguiente. Solamente las familias de gente con dinero vivía en los centros de sus municipios o de poblaciones. Porque eran los únicos que tenían dinero, porque quien vivía cerca del centro significaba que tenía un buen nivel económico, era de una buena familia, era rico, era de alto poder económico. Y la gente pobre vivía en las orillas, literalmente, en las orillas del centro. Es decir, para esta época estamos hablando, y por mucho tiempo así funcionan las ciudades. En el centro, la gente rica o la gente de mucha historia y tradición, hay familias viejas que pueden darse el lujo de vivir en el centro del municipio, en el centro de Temisco, de Cuernavaca, de Tepoztlán, de Jutepec, gente que es originaria de la ciudad, y mientras más te alejabas del centro de la capital de la ciudad o del pueblo, significaba que tenías menos dinero, eras gente de menor nivel económico. Es decir, mientras más lejos estuvieras del centro de Temisco, si habláramos de su municipio, simbolizaba que tenías menos nivel económico, menos poderío, porque estabas lejos de donde era lo importante. Te iban aventando literalmente lejos, lo más lejos posible. Bueno, dando como resultado esto que para llegar de una población a la otra tardabas mucho tiempo, era mucho el esfuerzo y muy poca gente realmente se aventaba o se lanzaba a viajar. Pagabas a gente que llevara tu mercancía, a los obreros, a los comerciantes, a los campesinos que hicieran esto, pero fuera de ahí uno no se aventaba ahí a menos que el rico se lanzara a los caminos, pero con una guardia. Es decir, gente armada pagada para protegerlo, para proteger a su familia, los caminos. Es decir, si tú veías una caravana, en lo cual quiere decir que es el carruaje de la persona rica con su esposa, sus hijos y muchos caballos alrededor y otras cosas ahí cercanos, quiere decir que esa persona que iba ahí simbolizaba que tenía dinero. Esto fue por un tiempo en la colonia, por eso era muy complicado comunicarse una ciudad de otra y por ello realmente los caminos eran demasiado inseguros. Pero como tal, en todas las épocas ha habido delincuencia, ha habido problemáticas sociales, ha habido crimen, y esto significa que también al haber crimen, haber delincuencia, tiene que haber una policía que cuide los caminos, unos militares. Es decir, este sistema no ha cambiado mucho en 500, 700 o 1000 años. Siempre ha habido lugares para castigar o para encerrar a los presos. El punto simbólico de esto, que también es el parteaguas de este tema que estamos hablando en este video, las prisiones de la época. Es decir, había muy pocas prisiones y eran lugares que estaban muy lejos de la población de la capital. Si hiciéramos un mapa de un pueblo en la antigüedad, en estas épocas coloniales, está hecho de la siguiente forma. Imaginen lo siguiente. En el centro, en el zócalo del pueblo, está la iglesia enfrente del zócalo. A un lado está la presidencia o ayuntamiento. Y cerca de ahí está el mercado, o debería estar. Todos los pueblos viejos y clásicos y estructurados y bien hechos, así funcionaban. La iglesia importante del pueblo pegada al zócalo enfrente, a un lado el mercado y a un lado el ayuntamiento o a la presidencia del pueblo.
Muchos pueblos siguen funcionando así hasta la fecha, pueblos viejos. Muchos que no están bien hechos o bien trazados, varía el sistema y demás. Donde encontramos el Zócalo en un lado, la presidencia en otro, el mercado en otro, y ya después de esta zona estaba también el Panteón del Pueblo, lejos del centro también, porque al fin y al cabo, al trasladar, al transportar muertos, generaba un ambiente alto de infección, así que los muertos tenían que estar lejos del centro de la ciudad o del pueblo. Por eso los panteones del pueblo, el principal panteón, está en la orilla, o debería estar en las orillas. Y todavía más aún, los presos o las prisiones estaban lejos, estaban muy lejos, a la mitad literalmente de la nada, cerca. En las imágenes que estaré compartiendo en este video habrá algunas que vean dónde estaban las prisiones propiamente. Y quiere decir esto que la prisión la ponen muy lejos y en lugares de desiertos, es decir, la prisión la presentaban demasiado lejos, en lugares de difícil acceso, donde nadie quería llegar a vivir, a trabajar, es decir, la prisión estaba en la mitad de la nada, no había nada cerca, solamente desierto, arena, muy complicado. Por eso, si hiciéramos un comparativo en la actualidad, muchos quizá ustedes conocen la prisión de Morelos, la más importante, la de Tlacholaya, la cual está en Xochitepec. O sea, el pueblo de Tlacholaya está lejos relativamente de donde estamos nosotros viviendo. Pero antes esta prisión no estuvo aquí. Hubo muchas prisiones otras y la principal prisión de Morelos estaba en Cuernavaca. Estaba en lo que actualmente es el Parque San Miguel Acapancingo, donde son las fuentes saltarinas. Y para la época en que se hizo esta prisión en Cuernavaca, era la orilla de Cuernavaca, era lejos del centro relativamente. Pero pasaron los años y ahora esta prisión quedó a 5 minutos del Zócalo de Cuernavaca, estaba pegadísima. Por eso tuvieron que trasladar a Tacholaya hace casi unos 15, 20 años aproximadamente. Y bueno, es decir, entonces las prisiones van a ser lugares de difícil acceso en donde la gente que llegaba ahí realmente era muy complicado que saliera viva de ahí, porque literalmente al estar tan lejos, también el maltrato que vivían los presos era muy fuerte, muy intenso, y desaparecían los hombres, las mujeres que llegaban ahí, o simplemente no llegaban a las cárceles, los asesinaban en los caminos. Es decir, las prisiones eran lugares muy fuertes, muy brutales, donde los castigos que se manejaban ahí eran muy fuertes. Casi siempre estas prisiones eran para bandoleros, asaltantes, gente que asaltaba los caminos. Bueno, continuando con esta parte, entonces. Es decir, estas son las prisiones de la época, lugares complicadísimos para vivir, para estar, y que literalmente causaban terror cuando este nombre se mencionaba en algunos lugares. Porque si sabías que te iban a mandar ahí o a tu familia lo iban a mandar allá, era muy probable que ya nunca lo hubieras vivo. Es decir, ni siquiera el cadáver podías recuperar, porque en los mismos lugares los desaparecían, los enterraban en lugares en fosas comunes, era muy complicado esto. Una de las más terribles prisiones que tuvo México y que sobrevivió por muchos años, hasta la época de Porfirio Díaz y demás, fue San Juan de Ulúa en Veracruz. Es decir, estaba en una pequeña islita separado. Quien llegaba a San Juan de Ulúa era el infierno literalmente en la tierra. Para México era de los lugares más brutales que uno podía imaginarse que pudieran existir en este país. Y realmente también las prisiones de la colonia también estaban en las comandancias, en túneles, en lugares de muy difícil acceso. Es decir, se crearon muchas leyendas en la colonia, las leyendas que actualmente conocemos y le contamos a nuestros hijos, de la Llorona, del Charro Negro, es decir, muchas leyendas nacieron en esta misma época de terror, de crimen, de violencia y de más allá. Por eso es la parte negra del periodo colonial mexicano, porque estas prisiones estaban en lugares muy apartados y en donde alguien caía ahí realmente, solamente con mucho dinero podía sacarlo de ahí. Pero si hablamos que la mayor parte de la gente de este país, de la Nueva España en ese momento, era pobre, es decir, realmente quien caía en la prisión moría. Esa es una parte. Otro punto importante aquí a tratar son las misiones. Es como que la contraparte, la parte contraria de la prisión. La misión eran los conventos, los lugares avanzados que había a veces sacerdotes religiosos que también estaban en el desierto. Estas misiones muchas veces estaban lejos de las poblaciones. Y estas misiones, ahí viene el término de misioneros,
que muchos de ustedes quizá conocen en general. Estas misiones se encargaban de apoyar estos sacerdotes, estos frailes, estos misioneros, a la gente pobre de los pueblos, de acercarse a ayudarlos, de ayudarles a sembrar, a cosechar, a sacar recursos, a buscar los mejores mecanismos de progreso, de apoyo o de ayuda formalmente allá. Pero también estas misiones, es decir, si yo te decía, Juan, Pedro, María, Jaime, te toca ser misionero, te vas a ir a misiones, era como en la actualidad, tú te vas de misiones a lugares apartadísimos de la población, donde no estás cómodo, donde no está bonito, pero es por un sentido netamente religioso, de apoyo, de amor hacia el prójimo, de amor hacia Dios. Era un sentido de religión muy alto o muy intenso. Y precisamente quizá alguno de ustedes todavía en la parte católica, en la parte religiosa, conocen a muchos misioneros o en algunas veces en algunas misas van unos misioneros en Morelos que se llaman misioneros combonianos, que tienen su convento, su estructura en la parte de Cuernavaca, tienen aquí su lugar de vida. Y de aquí se trasladan a muchas partes del mundo, se trasladan hacia países de África, países, lugares donde realmente el acceso es difícil y van a apoyar a la gente, se van a vivir por ellos por meses o por años para enseñarles, para apoyarlos, para esta parte de apoyo. Y este sistema de misiones ya es muy viejo en México, realmente desde la Nueva España los misioneros han aplicado aquí y para la época en que no había nada, no había caminos, literalmente los misioneros eran actos de amor y de fe que se prodigaban en este momento para ir a llevar la palabra de Dios, ayuda, consuelo, enseñar algo y demás allá. Es decir, era muy importante este sistema político, este sistema religioso. Por un lado, aquí entonces, haciendo como un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar en este videito. Es decir, por un lado tenemos un sistema creado por el gobierno, las prisiones, que sirven para castigar a la parte crítica de la sociedad, la parte nociva, la parte que daña, que asalta, dejando de lado si es gente que asaltaba por hambre, por necesidad o demás. Esto no importaba al gobierno. Simplemente es un criminal, un bandolero que hay que cazarlo, hay que encerrarlo o ejecutarlo o desaparecerlo. Este es por un lado. Y por otro, se crea también el sistema de las misiones, en donde va a apoyar a los pobres, a la gente más necesitada, a la gente del pueblo, que va a estar en búsqueda de consuelo religioso, de la palabra del Señor, porque también empezaba la parte de convertir religiosamente a muchos, y muchos que ya eran católicos, también no había muchos padrecitos sacerdotes en las zonas, así que estos misioneros iban a llevar la comunión, iban a dar los santos óleos, enseñar a la gente, es decir, sentido que la gente católica la considera muy importante, la comunión y recibir los santos óleos o la confesión y demás allá. Por eso fueron tan importantes o tan sobresalientes estos dos factores o agentes en esta época. Bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes, esperando que se sigan encontrando bien con su familia, amistades, que no tengan ningún percance y nos seguimos comunicando por las redes de siempre para que estén suscritos al canal, para que les lleguen los videos más pronto y demás acá. En la parte de abajo pueden suscribirse a este mismo canal y seguimos en las redes de WhatsApp, de Classroom, YouTube y un placer trabajar con ustedes y seguimos en contacto. Felicidades a todos, felicidades a sus madres en estos días que estamos festejando y con el 10 de mayo. Saludos a sus mamás y que los sigan apoyando como siempre en sus estudios. Felicidades mamás del grupo de secundaria y nos vemos. Bye.